Listo, pues buenos días, bienvenidos a todos. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana, quienes pues atendieron a nuestra invitación, a nuestro llamado. Muchísimas gracias. Pues agradezco en primera instancia también a nuestros colegas, amigos, ponentes de esta mañana, a Saraí Córdoba, muchísimas gracias, y a Francisco Silva, muchísimas gracias también por aceptar esta invitación. A Martín Tena de la Universidad de Guadalajara, que es compañero y colega nuestro en Remeri ya de varios años y de otros cómplices de otros proyectos de años todavía más atrás. Muchísimas gracias, Martín. Gracias a Antonio Razo, mi compañero de Remeri, y a Marta, por supuesto, el apoyo de CUDI. Pues esta mañana vamos a tener un conversatorio muy interesante en el marco de la Semana Internacional de Acceso Abierto, que como sabe nuevamente se enfoca al tema de quién posee nuestro conocimiento, en el tema de impulsar, de seguir insistiendo y avanzando, sobre todo a nivel regional, en el acceso abierto diamante, que es en lo que más hemos estado haciendo énfasis, de hecho, en esta semana en particular, inclusive desde la semana del año anterior. Y con ese tema, pues es de lo que se tratará este conversatorio. Y vamos a tener entonces la moderación a cargo de Martín, del doctor Martín Adalberto Tena Espinosa de los Monteros. Él es docente investigador de tiempo completo y colabora en el Departamento de Innovación en Gestión del Conocimiento de la División de Gestión de la Innovación de la Universidad de Guadalajara, a quien le voy a ceder la palabra. Él estará a cargo de conducir la reunión, de presentar a nuestros ponentes, moderar la sesión, y Toño y yo estaremos, por supuesto, detrás de cámara atendiendo y al pendiente de sus comentarios, sus preguntas. Al término de este conversatorio, Martín nos dará la pauta para abrir la sesión de preguntas y respuestas. Ustedes van a poder abrir su micrófono, su cámara, cuando tengamos el momento. Sin embargo, a lo largo de la sesión, ustedes pueden enviar cualquier comentario, pregunta, inquietud por el espacio del chat de la sesión. Bueno, pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a Martín y nuevamente muchas gracias. Muchas gracias, Alina, y bueno, muchas gracias también a Antonio y Marta como parte del equipo de Remeri Cudi. Y bueno, pues un honor tener a Saray Córdoba y a Francisco Silva como invitados para este conversatorio, que bueno, es justamente un conversatorio en el marco de la Semana del Acceso Abierto 2025, que bueno, aunque acaba de terminar oficialmente del 20 al 26 de octubre, pues bueno, sabemos que todavía se generan o se están llevando a cabo alguna serie todavía de eventos satélites o complementarios, como nos gusta llamarles, ¿no? Recordar que el tema de esta semana del acceso abierto 2025 parte de una pregunta, pues, sumamente importante y primordial en este momento y en este contexto pues crucial de la comunicación académico-científica. ¿Quién posee nuestro conocimiento, no? Y es en el marco de esta pregunta que tenemos este seminario o la propuesta de este seminario: ¿quién posee nuestro conocimiento? Monopolios y ecosistemas comerciales en la ciencia. Y bueno, ¿quién mejor que nos guíe o nos comparten estas reflexiones que Saray Córdoba y Francisco Silva, quien a continuación, bueno, presentaré y daré una introducción breve de su semblanza. Comenzaré con la semblanza de Saray. Saray, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Y bueno, Saray Córdoba es catedrática jubilada de la Universidad de Costa Rica, magíster Sintay en Educación de Adultos y Bibliotecología de la Universidad de Costa Rica, docente en cursos virtuales a nivel latinoamericano y nacional para la formación de editores en calidad de la revista científica Ciencia Abierta y escritura de artículos científicos, conferencista invitada y ponente en diversos eventos sobre revistas científicas y comunicación científica. Y bueno, sus temas de investigación son la calidad de las revistas científicas, el acceso abierto, la ciencia abierta. Saray forma parte del consejo editorial de 4 revistas científicas latinoamericanas y también es revisora de artículos de muchas otras. Es coordinadora del grupo de trabajo de Claxo, Ciencia Abierta como Bien Común, y miembro honorario del Sistema Iberoamericano de Revistas Científicas Latindex.
donde forma parte del Comité de Revisión de Revistas Espurias y de la actualización del catálogo en su versión 2.0. Saray también es miembro del Consejo de Asesor Redalí y Premio Nacional de Bibliotecología en Costa Rica 2011, Efraín Rojas. Y bueno, Saray tiene una muy prolífica carrera en publicaciones, en donde ha publicado más de 90 trabajos en los campos de su especialidad. Saray, nuevamente muchísimas gracias por estar aquí y bueno, procedo a compartir también la breve semblanza de nuestro compañero Francisco Silva Garcés. Y bueno, Francisco es miembro del Comité Directivo Global de la UNESCO sobre Ciencia Abierta, miembro del Consejo de Evaluación de Revistas Redalic América para el periodo 2023-2025, integra la red de embajadores DataSite, miembro individual de la red global Creative Commons, cofundador de la Fundación Open Lab Ecuador. Francisco es especialista con más de 15 años de trabajo en tecnología libre, activista por la cultura libre, la ciencia abierta y la democratización del conocimiento. Ingeniero en sistemas computacionales por la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, magíster en informática de gestión y nuevas tecnologías con un diplomado en pedagogía y desarrollo del pensamiento en la Universidad Santa María de Chile, magíster en seguridad informática por la Universidad de Buenos Aires, Argentina. Francisco también ha colaborado en el desarrollo de la política pública para el Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, COECISI, y fomentó el proceso de alfabetización digital sobre el uso responsable de la tecnología, la ciencia abierta y su impacto social. Por último, Francisco coordina la red de investigación del conocimiento en hardware, software libre, Rich SL, y cofundador de la red ecuatoriana de datos abiertos y metadatos REDAM. Y bueno, por aquí nos faltó Francisco, pues coordinador y director del programa académico del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta 2025, a celebrarse pues en un par de meses, a finales de noviembre. Pues Francisco también, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación, Saray. Y bueno, pues vamos a iniciar con una breve presentación de nuestros invitados. Comenzará Saray poniéndonos en contexto y compartiéndonos algunas cifras y datos relevantes. Posteriormente, Francisco hará también una breve presentación, reflexión y posteriormente comenzaremos con el diálogo, ¿vale? Pues adelante, Saray, todo tuyo. Gracias. Muchas gracias por la presentación, Martín, y gracias a Rosalina y a los organizadores por este honor que me conceden. Es un gusto estar aquí y compartir mis impresiones con ustedes. Em, es un tema muy interesante me da mucho gusto que el comité organizador de la Semana Internacional de Acceso Abierto haya puesto en la picota este tema. ¿Quién tiene nuestro conocimiento? Pues es algo de lo que todos hablamos, pero que es necesario poner los puntos sobre las íes de alguna manera. Y bueno, yo voy como bien dijo Martín, a presentar algunos datos porque en primer lugar es importante, me parece importante aclarar que desde hace ya muchos años, podríamos decir unos 30 años para acá, ha habido cinco publicadoras, empresas publicadoras de revistas que son las más grandes del mundo y que por algunos canales se ha dicho que tienen ganancias mayores que Google o mayores que la Toyota, etcétera. Quizás un poco exagerando, bueno, pero también porque las cifras cambian año con año. Pero vamos a ver que Springer, Elsevier, Wiley, Taylor and Francis y Sage han tenido el oligopolio de las publicaciones científicas en el mundo desde hace bastante tiempo, como decía. Sin embargo, en los años recientes han aparecido otras dos editoriales a las que
Delgado y Martín, en su publicación reciente, el año pasado, las denominan como empresas de nuevo cuño y que son MDPI y Frontiers, que han superado sus ganancias y sus cantidad de publicaciones, puesto que facilitan muchísimo. Ahora vamos a ver por qué la cantidad de artículos. Por ejemplo, MDPI tiene el 92% del World of Science Connect y el Frontiers tiene el 86%. Esas ganancias proceden del cobro de APC, de pagar por publicar. Y entonces, lo más interesante de todo esto, o lamentable también, es que estas cifras no solo nos conmueven, nos preocupan, sino que nos han llamado a reaccionar y eso es lo positivo que yo encuentro. Voy a compartir pantalla para mostrarles unas cifras de cómo estas empresas han ido ganando terreno y, por ejemplo, este es un informe de este año sobre las editoriales más grandes del mundo y por supuesto que se refiere a las editoriales de libros, no solo de revistas, pero aquí aparece en segundo lugar Elsevier, que pertenece al grupo Rels, em, y que tiene su raíz en varios países. Empezó en los Países Bajos, pero se ha ido extendiendo a muchos países. Y lo curioso de Elsevier es que este año, en este informe, perdón, del 2024, bajaron sus ganancias y en primer lugar aparece Thomson Reuters, que se dedica sobre todo a las publicaciones periódicas digitales, o sea, a los periódicos que normalmente les llamamos así, pero que ese segundo lugar eh, puede tener muchas causas, no podría ser motivo de alegría todavía, pero vemos que Springer y Wiley también aparecen en el 10º y 11º lugar. Esto es a nivel mundial y es en las editoriales comerciales del mundo. Y una nota interesante es que tiene este artículo que está acá, el enlace del blog, el SI, es que dice que las operaciones de estos publicadores comerciales reportan ganancias mayores que las de Apple, Google o Amazon. Como les decía antes, ha llegado a tener ganancias mayores que esos gigantes de la comunicación. Entonces, es preocupante porque lo que ha pasado es que no solo es un grupo que publica revistas y que podríamos decir, bueno, no publicamos en revistas de Elsevier, pero sus modelos de negocios ha ido ampliándose de tal manera que han, como un pulpo, va cogiendo diferentes formas, diferentes fuentes de negocio y ampliando sus ganancias. Por ejemplo, en el cobro a los autores por publicar, vemos que Elsevier está en segundo lugar. Ha obtenido, es vigente, es un sitio que cambia todos los días de acuerdo con las ganancias de los publicadores, pero se puede consultar también por revistas o por instituciones. Y es permanente, es un gráfico que se actualiza constantemente y vemos que Springer está en primer lugar en cobro de APC, de pagar por publicar. La suma astronómica de 99.762.568 millones de euros.
porque ha ido acumulando a través del tiempo de todo lo que cobra a los autores o a las instituciones o a los fundadores, a los financistas que pagan por publicar. En segundo lugar está Elsevier con 74 millones, etcétera, etcétera. Y vean que aquí aparece lo que antes les mencioné al inicio, MDPI y Frontiers, en segundo y tercer lugar. O sea, desplazaron a Wiley y desplazaron a Sage y Taylor. Entonces, son empresas que han tenido, desde el punto de vista comercial o empresarial, dirían éxito, pero que van dañando poco a poco los derechos del conocimiento como un bien común, o el derecho que tenemos todos, ya no solo acceder al conocimiento, sino apropiarnos del conocimiento. Por eso la pregunta, insistía al principio, que se plantea de quién tiene nuestro conocimiento, es sumamente importante por el fondo que nos da. Esta es otro gráfico de cuáles son las revistas. Aquí he remarcado los títulos de las revistas que reciben mayores ganancias por el pago por publicar. En primer lugar está Nature, que un reporte que nos llegó hace 1 o 2 años, que cobran 10.000 euros por un artículo. Igual Science, que es el segundo lugar. Y en tercer lugar, Plus One. Las tres tienen características de que son revistas de las ciencias duras, pero multidisciplinarias, y que multidisciplinarias porque cubren todas las ciencias, excepto humanidades y ciencias sociales, que tradicionalmente son excluidas de ese apelativo científico, lo cual no es correcto, pero bueno, es la concepción que maneja. Y luego siguen una cantidad de revistas que están por ahí. Por ejemplo, está Frontiers, una revista de Frontiers, es la de psicología, en quinto lugar. Y así va siguiendo, de manera que son estas los títulos y empresas que están recaudando lo que autores, y aquí señalo en tercera persona porque yo no pago por publicar, pero hay muchos que sí, autores e instituciones que pagan por publicar. De manera que hay personas, hay académicos que si no publican en Nature, no se consideran suficientemente valiosos, entonces tienen que buscar dinero o fondos para esas sumas astronómicas. Este es un gráfico que le copié al doctor Gabriel Vélez, que presentó la semana pasada, y que muestra cómo Elsevier tiene todas estas garras puestas en muchos lugares, en Nueva York, en los Países Bajos, em, hay otra por ahí en Reino Unido. Igual, cómo se han ido uniendo para poder representar la mayor fuente de negocios que tienen en el mundo. Ahí hay otras editoriales que se suman a este negocio. Y otro negocio importante es el cierre de infraestructuras abiertas. Aquí pongo un ejemplo que es el SSRN. Tengo el dato porque yo guardo muchas cosas en mi computadora, y cuando existía un grupo de intercambio en Internet, en correo electrónico, en el 2011, este repositorio se dedicaba a las ciencias sociales y era de una fundación que pertenecía
En ese momento era la discusión, el grupo de correo electrónico era de BOAI, o sea, la Budapest Open Access em, Initiative, y era una infraestructura abierta. No tenía ganancias, era de todos. Era un repositorio mundial, igual que el Archive o los otros que se han diversificado. Pero en este momento, y desde hace unos años, Elsevier lo compró. Vean que aquí abajo pegué quién suscribe como dueño y ahora se dedica a muchas otras disciplinas. Em, Tomen en cuenta que Elsevier no es solo el nombre, es el más importante quizás, pero el consorcio se llama RELX y es el que agrupa una cantidad de disciplinas. Entonces también se han cerrado infraestructuras. No es, y esto es importante porque algo que era de todos ahora tiene dueño y lo que depositemos o depositen en este repositorio, pues va a tener dueño los datos y la información, ambos. Y esta es otra treta que es reciente, que es modificar el ethos de los comunes, cosa que quienes hemos estado estudiando sobre la ciencia abierta como bien común o bien público, sabemos que hay toda una teoría que se fundamenta, que fue originada en la exposición de Elinor Ostrom hace ya bastante tiempo, de qué son los comunes, qué son los bienes comunes. Y resulta que en este caso el Digital Commons Journals lo asume Elsevier y nos dice que ellos también publican como bien común. Entonces, modifican el concepto de los comunes a su conveniencia. Y esto debe llamarnos la atención igualmente porque es una visión distorsionada de los bienes comunes, así como se ha distorsionado el acceso abierto, porque nos cobran por publicar, porque nos hacen que las ganancias lleguen a los bolsillos de estas empresas, pues igual en este caso, ya no solo con las publicaciones, sino también todas las infraestructuras han ido cambiando para esta otra distorsión. Bueno, y la nota interesante y positiva que a mí siempre me gusta mostrar es que han ido cambiando esto. En Europa, por ejemplo, ha estado el Plan S, que no ha tenido mucho éxito, pero que ha buscado formas de cambiar este estado de cosas. Y más recientemente, y sobre todo después de las dos cumbres mundiales sobre revistas o acceso abierto diamante, está Diamas y Almasi. Son dos iniciativas europeas eh, y en el caso de Almasi es mucho más interesante porque nos cubre África, Europa y América Latina como una forma de buscar una conexión mutualista, o sea, colaborativa para buscar solución a los problemas, a estas distorsiones y reforzar el acceso abierto diamante en nuestras regiones. Aquí a la izquierda, a mi izquierda, les recomiendo este libro que recientemente se acaba de publicar de Samuel Moore, que se titula Publicando más allá de los mercados y que también cuestiona un poco o hace un análisis del acceso abierto y de los comunes. Bueno, esto es Almasi, es una organización bastante joven. Empezó este año, en enero, y tiene 15 socios en este momento de 3 continentes. Por cierto, esta semana hay un foro interesante sobre el acceso abierto diamante para evaluar lo que se ha hecho, cómo se ha avanzado con Almasi.
Luego está la Declaración de Barcelona, que es un paso adelante, también muy reciente. Empezó en el noviembre del 2023 y tiene cuatro principios que han suscrito bastantes instituciones en el mundo, organizaciones, que también nos llenan de esperanza para ver de qué manera rompemos eh, esos negocios. Lo más importante y lo que sucede en América Latina es que eso dependerá de nosotros. Romper ese negocio depende de nosotros. Entre más revistas Diamante tengamos y sostengamos y mantengamos, pues más será el conocimiento un bien público. Y aquí les presento un dato interesante que extrajimos el mes pasado, que tuvimos la reunión anual de la TINDEX, es que existen en la región Iberoamérica y el Caribe 14.153 revistas Diamante. O sea, no cobran por leer, no cobran por publicar y son sostenidas por la academia o por organizaciones de bien público. Entonces, si vemos que en el mundo el negocio está en que se financia la investigación y luego la publicación es del financista, vemos que en la era diamante la investigación se financia con dinero público, la escritura también porque se hace, bueno, muchas veces fuera de nuestras posibilidades de horario laboral, pero se hace con fondos públicos también, la publicación con fondos públicos y la evaluación en sistemas institucionales y de acceso abierto. Bueno, entonces, a quién pertenece el conocimiento? Y yo concluyo que es a la sociedad, es a nuestros bienes que son los que se reinvierten en lograr mayor desarrollo y mayores oportunidades para publicar y para generar conocimiento. Hasta aquí y cedo Muchísimas. mi, dejo de compartir, sí. Sí, 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 no, muchísimas gracias. Pues excelentes datos, datos crudos, datos que justamente es algo de lo que necesitamos tener muy presente en la comunidad, porque estos datos nos permiten presentar sobre todo autoridades o tomadores de decisiones, pues las evidencias, ¿no? De quién está gestionando o administrando el conocimiento que, como bien concluyes, nos pertenece a todos, ¿no? Más adelante, tal vez hablaremos justamente de esta iniciativa de bienes públicos digitales o de bienes comunes, pero bueno, antes de ello vamos a dar ahora la palabra a Francisco Silva, que bueno, también nos compartirá una serie de reflexiones y posteriormente daremos pie al diálogo. Muchas gracias, Saray. Adelante, Francisco. Hola, sí, ¿me confirman si se escucha? Sí, todo en orden. Ya. Bueno, primero gracias por la invitación, Remeri, Udi, Remeri, y sobre todo por compartir una vez más un espacio con Sarai, que es un importante referente de la región y ha sido también como mi escuela de leerle, escucharle, conversar con ella, y así como otras grandes referentes también. Bueno. Quizás yo tenga una visión un poquito más pesimista sobre, y bueno, a quién le pertenece el conocimiento. Sí, digamos que en principio a la sociedad, ¿no? Estamos hablando de que hay muchas normas ya, hay muchos instrumentos, muchos acuerdos, muchos consensos acerca de el conocimiento como un bien público. Y el conocimiento científico también como un bien público, y la ciencia como un derecho. Entonces, pues, ¿a quién debería pertenecer el conocimiento? Pues a la sociedad. Pero si me preguntas, pues ahora mismo, con todas las cosas que se están dando, pues ¿a quién le pertenece el conocimiento? La verdad que no lo sé. Esa es como una pregunta que me queda en el aire
Ya, digamos, siendo un poco más pragmático, pues no lo sé. Debería ser a la sociedad, pero en realidad no lo sé. Este, si bien es cierto, en la historia ha habido como muchos momentos de tratar de democratizar ese acceso de alguna manera y, pues Internet era en principio una promesa, ¿no? Eh, una promesa y con la World Wide Web, pues mayor aún, ¿no? Recordemos que el Internet se empezó a utilizar por científicos, académicos, y luego pues la World Wide Web pues logró democratizar ese acceso pues a personas quizás no tan del mundo académico. Y luego pues la tecnología fue evolucionando para tratar de dar más acceso, pero lo mismo pasaba con las revistas, ¿no? Las revistas que eran impresas y que luego pasaron al mundo digital, y esa era como la gran promesa, ¿no? De que ahora sí, pues se va a democratizar el acceso al conocimiento, pero a medida de que se ha ido tratando de abrir este espacio y tratar de facilitar el acceso, pues como ya lo había dicho Saray, ¿no? Siempre vienen estas editoriales, comerciales o estos grupos, estos oligopolios tratando siempre de ocupar el espacio, ¿no? Entonces, a la final, el Internet, más que ayudar a abrir el conocimiento científico, pues terminó siendo todo lo contrario. Terminó eh, más bien facilitando y aportando a estas editoriales comerciales, estos oligopolios, pues dándole facilidad pues, a que puedan potenciar su negocio, ¿no? Y así, ¿no? Y así el acceso abierto, vino el acceso abierto, todo el boom a inicios del 2000, ya sabemos que América Latina hizo acceso abierto desde mucho antes, y bueno, ya de pronto el acceso abierto se empieza a hacer como casi una regla, pues otra vez el acceso abierto, pues pasamos el negocio de acceder, que ahora todo tiene que estar en acceso abierto y los mismos inversionistas, los mismos financistas, perdón, de la investigación te pide que esté en acceso abierto, ahora el negocio está en cobrar para publicar en acceso abierto. Y así, ¿no? Hablamos de los bienes comunes, o sea, lo que mencionó Saray, y de pronto ya se está apropiando también de la idea de los bienes comunes, ¿no? Como un negocio a hacer, ¿no? Y así, pues vamos a ir repitiendo. Ahora, el acceso abierto a diamante empieza a tomar fuerza, empieza a permearse esta práctica de América Latina, pues se está permeando en el norte, ya mencionó Saray, estas iniciativas que poco a poco van cogiendo fuerza, pero parece que en algún momento también han intentado apropiarse del modelo APC, perdón, del modelo diamante para hacerlo un símil al modelo APC o hacer alguna cosa que no es. Ya, entonces, hasta ahí la lucha sigue, ¿no? Sigue y parece que no se va a detener, ¿no? Eh, y va a ser complicado que se detenga esta lucha porque hay una cosa por detrás que está problematizando todo el tiempo, que es los modelos de evaluación. Entonces, a medida que los modelos de evaluación sigan manteniéndose como son, digamos, definidos y arreglados por estas industrias editoriales, pues vamos a seguir en esa lucha permanente, ¿no? Indefinida. Eh, entonces, me vuelvo a preguntar, bueno, ¿y a quién le pertenece el conocimiento? Vamos a imaginar un escenario ideal, ¿no? Utópico. Digamos que el mundo es acceso abierto diamante, no hay cambios. Todos somos acceso abierto diamante, ya no hay para pagar, para publicar, y ya no hay para pagar para acceder al conocimiento, todos tenemos acceso al conocimiento. Y la inteligencia artificial. Ahora estamos con la inteligencia artificial, ahora estamos que hay grandes corporaciones tecnológicas que usan el conocimiento que nosotros producimos, y en ese escenario utópico, pues, vuelve la pregunta. Entonces, ¿el conocimiento a quién le pertenece ahora? ¿No? Entonces,
Yo sí, lo puedo dejar aquí y podemos luego conversar para echar ideas entre todos también, ¿no? Excelente, Francisco, gracias. Pues también un par de cuestiones o de preguntas que nos dejas al aire justamente, bueno, pues para iniciar este diálogo y estas reflexiones, en lo que también, bueno, invitamos a nuestra audiencia a pues externar alguna reflexión o algún comentario, ya sea quienes están conectados desde el Zoom, está el espacio del chat para que puedan compartirnos sus reflexiones o comentarios que quieran también, preguntas para Saray o para Francisco. Y bueno, también aquí nos están siguiendo en la transmisión en vivo desde el canal de YouTube. También está habilitado el chat. Estamos pendientes del mismo para, bueno, atender también cualquier pregunta, duda o comentario que quieran compartamos con Saray o con Francisco. Y bueno, para dar inicio a esta reflexión y a este diálogo, me gustaría traer a tema, y es algo que acompaña la pregunta ¿quién posee nuestro conocimiento? Y un poco ya lo han esbozado en sus participaciones. ¿Cuáles son los riesgos emergentes y las amenazas en este marco o en este contexto de comercialización? Ya sabemos de facto que la propia comercialización o la propia privatización pues ya es o ha venido siendo una amenaza, en donde, bueno, pues hemos visto cómo estos grandes grupos han copado o se han hecho de publicaciones que incluso en un principio eran parte de la academia o gestionadas por la academia, por instituciones de educación superior, llegan pues con la billetera, con la chequera abierta a comprar estas revistas, las compran, las suman a sus modelos, ¿no? Hemos visto cómo estos grupos monopólicos no solamente se enfocan en el sector publicación o en el sector revista, ¿no? Sino que también se extienden en las infraestructuras, también se extienden en las herramientas, es decir, han buscado cooptar todo el ecosistema, ¿no? Tenemos el famoso caso de Mendeley, ¿no? De haber surgido como un gestor de referencias en una iniciativa de software libre, comunitaria, etcétera. Pues llega una de estas grandes empresas monopólicas, compra este gestor de referencias, una excelente herramienta, muchos de hecho empezamos utilizándola, pues justamente para incluirla o integrarla pues en su ecosistema de publicación de herramientas. Y bueno, pues así podemos hablar de infraestructuras, como lo hemos mencionado, la compra propia de revistas. Y bueno, pues ahora también, ya lo mencionaba Francisco, pues tenemos todo el ecosistema que se inserta y que proviene del ecosistema de la inteligencia artificial, ¿no? Herramientas para la gestión de contenidos, para la redacción, para la traducción, para la revisión, para la creación de contenidos, etcétera, ¿no? Si pudiéramos, y doy primero la palabra a Sara y posteriormente a Francisco, priorizar o poner un top 5 de cuáles serían estas amenazas que tendríamos que pues ir buscando las soluciones o las posibles soluciones en el ecosistema de la publicación académica, a cuáles habría que poner un foco, incluso en un mediano, corto y largo plazo, a qué posibles soluciones podríamos vislumbrar para estas posibles amenazas. Sé que es una pregunta compleja y difícil, pero bueno, creo que es importante que la discusión y la reflexión pues vaya también a las posibles soluciones, entendiendo las posibles amenazas, ¿no? Entonces comenzamos con Saray y Francisco, continuamos contigo. Gracias, Martín. Yo creo que lo primero que hay que hacer para contrarrestar una amenaza es fortalecer lo que tenemos, de manera que no permitamos que esto que hemos logrado, y concretamente en América Latina, pero también en otras regiones del mundo, de tener una cantidad de revistas, de editoriales que publican libros, de iniciativas que almacenan y distribuyen datos, los tengamos que reforzar, los sostengamos
económicamente hablando. Para ello, y ese para mí es el segundo reto, hay que desarrollar una iniciativa importantísima de concientización para que aquellas personas e instituciones que tienen la capacidad de sostener esas publicaciones y esos datos, busquen estrategias em, o encuentren las estrategias más bien, porque sí existen, de sostenibilidad para que no se caigan, para que no se debiliten. Creo que esto es la salida y creo que por ahí las acciones que se están desarrollando van por buen camino. Yo creo que de alguna manera nos hemos ido renovando y me parece que las cumbres de acceso abierto diamante han ido contribuyendo positivamente a la búsqueda de esas soluciones. Entonces, yo pienso que sí, y a diferencia de Francisco, creo que sí mantengo mi esperanza, porque, bueno, como decían antes mucho, la peor gestión es la que no se hace, pero las acciones, las iniciativas que sigamos desarrollando para fortalecer lo que tenemos es el primer paso, el primerísimo paso. No perdamos lo que tenemos. Ya hemos visto, ya mostré ejemplos como el SSRN que lo perdimos. No perdamos más, no perdamos más revistas. Y también, pues, un elemento importante es combatir las distorsiones del acceso abierto, que no hablé exactamente de eso, pero que sí las hay y que sí nos corrompen el sistema. Gracias, Saray. Pues sí, sin lugar a dudas, el fortalecimiento de la comunidad, el fortalecimiento pues, de nuestro propio ecosistema, que como bien han comentado, pues no es necesariamente nuevo, es un modelo pues muy de la región, un modelo que se ha comprobado que funciona, que obviamente pues necesita de fortalecerlo, o necesita de inversión, necesita de trabajo, pero bueno, eso como pues respuesta a estos embates de la comercialización es sin lugar a dudas un excelente llamado en el marco de esta Open Access Week. Fortalezcamos nuestro ecosistema, fortalezcamos la comunidad y bueno, también generemos una comunidad todavía mucho más amplia, ¿no? Francisco, ¿qué nos puedes comentar? Bueno, yo creo que voy a ser el malo de la película. Sí, bueno, sí, de acuerdo con Sarai, ahí o sea, si hablamos de los top 5 amenazas, ya los abordó Sarai con mitigaciones, ¿no? Pero la ignorancia es una, ¿no? El desconocimiento de... o sea, sabemos que en las comunidades académicas hay muchos que van como caballos de carrera, ¿no? Así. eh, y pues no están viendo o siendo conscientes de que esa carrera pues está estimulando más un ecosistema comercial, ¿no? Y entonces, pero hay que hacer concientización, ¿no? Totalmente de acuerdo, es una cosa constante, permanente que no debe acabar. Y eso incluye la formación desde las bases, ¿no? En la carrera del investigador, o sea, no puedes ser parte de la carrera del investigador o de la investigadora si no tienes tú estos conocimientos de qué es la ciencia abierta y estos ecosistemas comerciales qué son, cómo surgen, cómo se benefician, letos de la ciencia y demás. O sea, muchos entran de una, o sea, no es que entran, los abordan. No estás haciendo clases en la universidad y te dicen tienes que publicar cada 6 meses, si no, buscamos otro. ¿No? Entonces, esas son algunas de las cosas que hay que cambiar y a veces es producto de la ignorancia y por parte de las autoridades estamos hablando, ¿no? Los que son directores, coordinadores, vicerrectores de investigación y a veces incluso el mismo rector no sabe esto. Eh, entonces,
Y la voluntad política, que digamos, es otra amenaza. La voluntad política es una cosa que va y viene. A veces está, a veces no está. Entonces, depende del momento, pues la voluntad política apoya y no hace mutis o hace todo lo contrario. Entonces, digamos, sostener todos estos principios con base a la voluntad política, pues es el mayor riesgo que hay. Entonces, es simplemente algo coyuntural que ayuda a sumar o a restar, y es una cosa que debemos estar conscientes. Y lo otro es la individualidad. Yo diría que esa sería como otra amenaza, la individualidad. Y lamentablemente los modelos de evaluación están empujando a eso, a la individualidad, a la competencia, y no a la colaboración. Y una forma de mitigar esto, pues aparte de la concientización, pues son justamente estos espacios para dinamizar comunidades. Una comunidad robusta en un país ayuda a sostener de alguna manera todo lo que se avance respecto a ciencia abierta, acceso abierto, ciencia abierta y demás. Y si mañana pues la voluntad política hace mutis o simplemente trata de, y yo esto lo he puesto como ejemplo en alguna otra charla, el caso de Argentina, ¿no? Cuando querían tocar la educación pública. Está en el ADN de la comunidad argentina, está en el ADN de los argentinos y las argentinas, que la educación pública es sagrada y se defiende y todo el mundo va a las calles. O sea, ojalá que en mi país pues, sea igual, ¿no? O sea, y lamentablemente no. Entonces, tener comunidad, tener la gente concientizada y que defienda estos valores es una cosa fundamental. Y esto podría ayudar independientemente de los gobiernos de turno, ¿no? Em, y obviamente, pues todo esto deriva a poder conseguir cambios o transformaciones en los modelos de evaluación, que esa es, digamos, que como otra de las grandes amenazas, que constantemente lo venimos repitiendo en todos los espacios y no hay que cansarse de repetirlo, pero para llegar a cambios de modelos de evaluación, yo lo digo desde mi país, primero hay que difundir este tema. O sea, hay que hacer procesos de concientización y educación en las autoridades, a tener una comunidad robusta, si no, no vamos a llegar a transformar los modelos de evaluación. Estamos también, eh, digamos, como parte de todo esto, si se quiere, soluciones o formas de ver las cosas, la alfabetización digital, ¿no? Esto de, bueno, y las infraestructuras abiertas, ¿para qué son? ¿Por qué tienen que ser abiertas? ¿Qué significan los indicadores persistentes? La visibilidad no depende solamente, o sea, no depende de en qué revista estás, depende también de que la metadata esté bien puesta y que esté completa. Y esto tiene que ver con un poco de alfabetización digital. Y ahora también vamos a pasar a la alfabetización algorítmica. Entonces, bueno, lo dejo aquí y seguimos que Saraya alza la mano. Gracias, Francisco. Pues Francisco ha puesto otro tema muy relevante que tiene que ver con eso, ¿no? Con la formación, con la alfabetización, como se ha nombrado y reconocido a la alfabetización en el tema de la ciencia abierta. De hecho, es uno de los puntos también medulares que tiene la recomendación UNESCO de la ONU, la necesidad de formar y alfabetizar pues a todos los actores, ¿no? Y esto obviamente esperando que permee en las decisiones y en los cambios que se necesitan en el actual modelo de publicación que tenemos, ¿no? Y bueno, antes de lanzar una pregunta más, doy la voz a Saray, que por ahí quiere hacernos un comentario. Adelante, Saray. Gracias. Es que quería agregar un elemento que me faltó y es que también existe una presión internacional eh, que no podemos obviar. Personas investigadoras que han trabajado durante muchos años en equipos multinacionales, sobre todo con europeos o con personas norteamericanas, que son los que muchas veces tienen el dinero para investigación, y estoy hablando de investigación en alto nivel, de alto nivel. Esas personas se ven casi obligadas a publicar en revistas de corriente principal, entre comillas,
sea, revistas que cobran por publicar o que cobran por leer, que son parte del negocio, porque el resto del equipo, que son personas de Europa, de Norteamérica, publican y tienen que publicar en esas revistas. Entonces, es una forma de contagio que se da a nivel mundial y que personas que han tenido una trayectoria importantísima, por ejemplo, en mi país, y estoy pensando en ejemplos de investigadores en mi país, personas que tienen en el repositorio institucional más de 400 publicaciones, pero que siguen trabajando con estos equipos, investigando con estos equipos y se ven eh, obligados a publicar en ese tipo de revistas. Entonces hay como una maraña, una cadena que incentiva ese negocio. Y yo lo veo entonces como también un reto al que hay que hacerle frente para buscar soluciones en ese campo, que no solo sea una iniciativa individual, como decía Francisco, sino que también haya decisiones institucionales y también de investigadores multinacionales, de equipos multinacionales que puedan llevar a soluciones colectivas. Gracias. Gracias. Ay. Sí, y aquí me gustaría traer a la conversación un reciente reporte que salió publicado por la directora, bueno, la Dirección General de la editorial de la Universidad de Cambridge, en donde este reporte, de hecho, se titula Una reforma radical y acción colectiva para asegurar el futuro de la publicación académica, ¿no? Y en este reporte se habla de una serie de tensiones del actual modelo de comunicación académica y básicamente, pues, hace un llamado, ¿no?, a una reforma radical del modelo de publicación, señalando pues que el modelo tiene pues muchas observaciones, ¿no? Muchos sin ton ni sones que se deben de cambiar, y entre ellos uno es necesario producir tanto, es decir, es necesario publicar tanto, o sea, y ella hace este llamado justificando, bueno, parte del interés comercial que han tenido estas revistas en el actual modelo, pues es la producción, ¿no? Y es a partir de ello que tenemos una masificación de la producción de artículos académicos y científicos, motivados también con los modelos de evaluación que ya mencionó también Francisco, motivados con las métricas que estos grupos monopólicos o editoriales también promocionan, ¿no? Entonces, me gustaría poner en la discusión si justamente este llamado radical a una reforma colectiva del modelo de publicación académica tendría también que empezar por producir menos conocimiento, en el sentido de que el conocimiento pues no se comercialice, no sea una moneda de cambio, o sea, no es producir para vender. Obviamente que el menor conocimiento sea de mayor calidad, y también se pone ahora en el contexto de la IA, ¿no? Las famosas fábricas de papers que ahora están aprovechando pues todas las herramientas de IA, motivadas justamente por esta presión de las evaluaciones y de los incentivos a partir de publicar o perecer. Entonces, en esta sintonía radical de reformar el modelo de comunicación académica, ¿consideran viable como un elemento también de inicio el publicar menos? Francisco, vamos a empezar ahora contigo, vamos a cambiar el orden. Bueno, me parece interesante esa reflexión sobre la reforma radical de la publicación académica. O sea, digamos que es un modelo que ya lleva más de 300 años, ¿no? Y esto lo menciona mucho Eva Méndez, que es otra grande también, así como Saray. Y decía eso, ¿no? Que es el modelo que ya lleva más de 300 años
Y luego del Internet, otra de las promesas era la transformación de estas formas de comunicación científica. Que la Internet presenta o permite una diversidad increíble de otras formas de comunicación científica, pero se sigue todavía evaluando, y volvemos otra vez al tema de la evaluación, se sigue todavía evaluando en función de las revistas de cierta característica y demás. Entonces sí, o sea, definitivamente es un gran desafío, un gran reto, y yo me imagino que esta universidad pues ha de trabajar también en su modelo de evaluación para no valorar solamente las revistas. Si están hablando de otras formas de comunicación científica, entonces van a valorar otras formas. No sé, podcasts, blogs, tantas otras formas que pueden existir, siempre con un rigor, ¿no? Y producir menos conocimiento, o sea, no creo que ese sea el punto, eh, este, sino todo lo contrario, creo yo, seguir produciendo más conocimiento con rigor. Y bueno, yo, solo para poner un ejemplo acá, en el Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta, nosotros decidimos apostarle al modelo PRC, que es publicar, revisar y curar, ¿no? Public, Review, Curate, con la idea de que los trabajos que se presenten estén ya desde ya publicados en un repositorio, en Zenodo, y pues luego que la comunidad pueda participar y hacer sus revisiones a través de la plataforma pre-review, incluso haciendo revisiones en vivo, para retroalimentar estos trabajos y generar un diálogo a partir de estos trabajos, y que luego pues de que se haya generado este diálogo y se hayan enriquecido estos trabajos publicados en ese nodo, pues luego puedan ser integrados a una memoria. Es decir, no estamos esperando a que se publiquen las memorias para poder acceder a estos trabajos, sino vamos a publicar desde ya, y que la comunidad sea parte de este proceso y de la depuración o de la retroalimentación de estos trabajos. Entonces, ese es otro modelo, ¿no? Esa es la idea, que el Congreso pues salga de este modelo de publicación marcado por las editoriales, independientemente del tipo de editorial, ¿no? Y tenemos ahí 113 trabajos. Va a ser un desafío, un reto de que de los 113 trabajos puedan tener retroalimentación de la comunidad. Pero bueno, pues estamos en esto, estamos haciendo revisiones en abierto, estamos conformando un club de revisiones en abierto junto con Pre-Review, y que bueno, esperamos que sea una comunidad que vaya creciendo para poder ver estos trabajos y armar diálogos, ¿no? Que surjan diálogos a partir de estos trabajos. Y pues la revisión a la final termina siendo eso. Una revisión abierta es abrir el diálogo sobre temas que se están tratando. Eh, y bueno, por ahí hay otro tema que tiene que ver con la ética, ¿no? La ética destrozada por los modelos de evaluación, ¿no? O sea, no tiene que ver la rigurosidad según el tipo de revista que hay o dónde se publica, sino que es un proceso, parte del proceso científico, y que lamentablemente la ética que debería estar detrás de esto está siendo destruida o ha sido destruida por estos modelos comerciales, ¿no? La inteligencia artificial no produjo estos problemas, ¿no? La inteligencia artificial más bien está potenciando una problemática que ya ha venido desde hace unas décadas gracias a estos modelos, ¿no? Estos modelos comerciales. Y lo que hizo la inteligencia artificial es potenciar este problema, ¿no? Entonces, y que no tiene que ver con publicar más o generar más conocimiento, o que el modelo de publicación en revistas está produciendo esto. No es el modelo de publicación en revistas, es el modelo de evaluación. Independientemente, si mañana aquí vienen y dicen, ok, no, vamos a evaluar los blogs, ya no vamos a evaluar las publicaciones en revistas, mientras siga siendo un proceso de evaluación ligado al circuito comercial, pues vamos a seguir manteniendo el mismo problema, ¿no? Y es un problema de ética.
Y bueno, lo dejo aquí, no sé si Saray también Sí, quiere Francisco, aportar. ¿no? O sea, hay que pues diversificar justamente el modelo, o sea, obviamente no parar de generar conocimiento, sino los modelos en los cuales se comunica el conocimiento. Y bueno, por ahí ya hay pues alternativas, ¿no? Incluso las almétricas, mencionando el caso de los podcasts que mencionabas, ya las almétricas ahora también consideran a los podcasts como un elemento de almétrica para medir alcances e impactos de una publicación o de una comunicación, ¿no? Y bueno, Saray, no sé qué nos puedas compartir o comentar al respecto. Bueno, ya Francisco lo dijo casi todo, pero quisiera reforzar un elemento importante y es que definitivamente tenemos que seguir luchando porque ya se han dado pasos importantes por el cambio de los sistemas de evaluación a nivel nacional e internacional. Y a nivel también nacional e institucional, porque hay sistemas de evaluación en las universidades que propician lo cuantitativo y no lo cualitativo. Y en este sentido, me parece que ese cambio tiene que reforzar la evaluación cualitativa en lugar de lo cuantitativo. Lo que esta persona nos dice desde la Universidad de Cambridge me parece muy importante, pero una voz no resuelve mucho. Es importante que haya muchas voces que estén insistiendo en lo mismo y creo que en esto, en el campo de la evaluación, tal como la plantea la ciencia abierta, que no tiene que ser eh, unilingüística, que no tiene que ser solamente para un soporte, sino multisoporte, que tiene que ver con cambios en las disciplinas según las disciplinas que se trate, porque no podemos evaluar las disciplinas todas por igual. Hay comportamientos o culturas epistémicas que se diversifican esta forma de evaluación. Y entonces hay que tomar en cuenta todos esos elementos a la hora de tomar decisiones para cambiar los modelos de evaluación. Definitivamente la evaluación es un punto importantísimo de partida, tanto así que ha generado en buena parte las malas prácticas en la publicación, porque la carrera de publicar o perecer ha causado muchísimo daño en el mundo y creo que todavía nos falta recorrer bastante camino para lograr cambios en este sentido y pienso en algunos países que todavía tienen sistemas de evaluación cuantitativos y que no cumplen con lo que la recomendación de UNESCO en la ciencia abierta nos plantea. Y otras declaraciones que han salido, yo planteaba aquí la más reciente de Barcelona, pero también está Dora, está la Manifiesto Leiden, está FOLEC, de Claxo, tantísimas otras que son llamados colectivos a propiciar cambios en este sentido. Así es que es cuestión de poner un poco la cabeza a pensar para que las autoridades promuevan estos cambios, pero también tomar en cuenta que la creación o la efervescencia que se da en el negocio de las publicaciones no es propio solo de las publicaciones, es de muchos otros ámbitos en el que se da este tipo de movimientos y que son producto de un sistema capitalista que nos está ahogando desde hace ya bastante tiempo. Entonces, por eso insisto en que se necesitan iniciativas mundiales a nivel colectivo que puedan buscar soluciones y sobre todo poner en práctica esas soluciones. Gracias.
Y gracias, Saray. Voy a dar en un momento más la palabra a Rosalina, que también pues, nos va a compartir una serie de reflexiones y comentarios. Y también voy a leer por aquí un comentario que tenemos de nuestra audiencia en YouTube, en donde, bueno, el compañero o compañera que pone el comentario nos comparte que si el acceso abierto no comercial no fuera una alternativa tan funcional, los modelos comerciales no se ocuparían tanto de homologarse con ellos o tratar de absorberlos. Los modelos comerciales terminan siendo un factor que ayuda al acceso abierto, pues demuestran que antes tarifas impagables hay que buscar alternativas, ¿no? Y es lo que hemos visto, ¿no? Que los modelos comerciales tratan de cooptar el modelo de acceso abierto disfrazándolo de múltiples variantes, con múltiples nombres, y bueno, es justamente lo que en comunidad pues buscamos y tratamos de pues confrontar o de impedir, ¿no? Y bueno, estamos muy cerca ya del cierre. Voy a dar la palabra a Rosalina. Adelante, Rosalina. Sí, gracias, Martín. Justo sobre esto último que comenta Saraí, que va en el mismo tenor que Francisco. Yo quisiera plantearles una pregunta a ambos y una segunda pregunta a nivel particular. Eh, Ustedes y varios de los que estamos en estos espacios coincidimos en una o más de las iniciativas que a nivel región se han estado promoviendo. Y ustedes mismos ya las han mencionado, a las cuales yo sumaría la referencia, ¿sí? Que ustedes obviamente conocen. Y hablamos entonces de la referencia, de la TINDEX, de FOLEC, del Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta bajo la coordinación de Francisco, y del Grupo de Ciencia Abierta de Claxo y de otras más tantas iniciativas que a nivel región han ido creciendo y que a la vez estas iniciativas forman parte o colaboran con grandes iniciativas de otros continentes, como también lo hemos comentado. Pero yo siempre me he hecho esta pregunta y en ese sentido va lo que quiero comentar. ¿Cómo hacer una verdadera intersección entre estas iniciativas en donde no solo se van formando estos grandes grupos que coincidimos a veces de manera presencial, a veces de manera virtual, sino cómo verdaderamente construir una alianza transversal, porque todos buscamos fines, metas muy similares y cada uno desde estas diferentes iniciativas se han ido enfocando quizá en ciertas acciones, pero eh, ¿cómo poderlo, cómo les diré, conjuntarlo para aterrizarlo? ¿Sí? Es decir, hablamos, y lo decías tú, Francisco, de algunos retos de voluntad política, de sensibilización, capacitación, que también lo comentaba Saraí, y obviamente un problema tremendo es el modelo de evaluación. Pero ¿cómo hacer un frente común donde se unan estas diferentes agendas para conformar una agenda transversal que derive en acciones prácticas, ¿sí? Concretas, que sean como el caminito a seguir para aquella institución o red de instituciones o país que dice, a ver, a mí me suena que quiero hacerlo, pero no sé por dónde empezar, ¿sí? No sé si me explico. Entonces, esta sería como mi primera pregunta antes de pasar a la segunda, que ya sería más concreta con cada uno. ¿Quién dice? A ver. Para eso no es. Francisco. A ver. Adelante. Em, Bueno, a ver, esa es una pregunta que va dado vueltas en la comunidad, creo que ya va un tiempo, ¿no? Sí. Y yo creo que y bueno, y Saray lo puede decir mejor, que está mucho más conectada con esos espacios. Yo creo que han habido algunos avances respecto a diálogos, interacciones. Hay una cosa que mencionaba Pedro Príncipe en una de las charlas en las jornadas descubriendo la ciencia abierta, que decía la interoperabilidad. Pero la interoperabilidad humana es una de las cosas en la que usualmente fallamos. ¿Ya? Sí.
Y esa interoperabilidad humana, yo creo que poco a poco ha venido un poco dándose de alguna manera. La referencia, por ejemplo, está dialogando con Radalic para poder colaborar, también con la Tindex y demás, ¿no? Entonces ya ha habido esta colaboración de alguna manera, ¿no? Y cada espacio hace lo suyo desde su poder de acción, ¿no? En el caso de la referencia, que es una red latinoamericana digamos, de gobiernos, porque quienes lo conforman son las entidades De ciencia y eh, de tecnología. ciencia y tecnología de los países, Ujú, ¿no? Los entes sí. rectores. Entonces, ellos tienen su ámbito de acción desde ahí. De ahí hay otras que han ido surgiendo, pues, digamos, espontáneamente, como, no sé, espacios como el Foro Latinoamericano de Ciencia Abierta, el año pasado, el Ujú, próximo año se va a hacer en Costa Rica. mm, Estábamos en el foro y dijimos el año anterior, bueno, esto no se puede quedar aquí, esta es la primera edición, ¿quién se va a hacer cargo para el siguiente? Entonces estuvimos ahí conversando, la mayoría dijo Costa Rica aceptó y ok, el próximo año va a ser la segunda edición del foro. Y alrededor de estos espacios comunitarios pues tiene que ir surgiendo este proceso de dinamizar la comunidad, porque lo que se ha logrado acá hasta hoy en América Latina es un poco producto de eso, ¿no? De a ujú, veces el diálogo que empieza desde abajo y la colaboración que empieza desde abajo y que luego ha exacto. logrado permear hacia arriba. Empujar. Entonces sí es un desafío y un trabajo constante. Las unidades de ciencia abierta que hay en Iberoamérica, por ejemplo, son otros espacios de los que se puede Ujú, aprender y con los que se puede colaborar. Entonces, ahora con un grupo, y esto surgió de la comunidad de activos de ciencia abierta, alguien por ahí preguntó, y bueno, ¿hay oficinas? ¿Alguien tiene registro de las oficinas de ciencia abierta que hay en América Latina? Y de pronto yo cogí, hice una hoja de cálculo y empecé a levantar las que yo conocía o las que me muy bien. acordaba y lo compartí al grupo y luego, hagamos un proyecto de investigación y por ahí Alejandro Uribe dijo, mira, yo vengo pensando en esto hace un tiempo también, entonces se armó ahí un equipo y así fue como surgió lo de la taxonomía también, ¿no? Muy bien. Comentaba Alejandro. Entonces, bueno, vamos Perdón, ojalá. Francisco, y el artículo de respuesta a Scopus también surgió de ahí. Ah, sí, El sí. artículo de respuesta Ujú, Scopus también. Entonces son cosas que surgen de abajo de una comunidad que está todo el tiempo ahí pendiente. Y mm, bueno, esperemos que lo de la investigación esta de las oficinas o unidades de ciencia abierta prospere y avance. Y de ahí podría derivarse digamos, una alianza para ujú. intercambiar experiencias y generar documentación de las cosas que se han logrado y que pueda servir a otros espacios. Entonces, no sé, lo dejo aquí, ¿no? Si será ahí. Si tú llevas esta lista, Francisco, porque ahí te pasamos varias de México. Ah, ya. Si estás haciendo ese inventario, me parece muy bien, porque aquí no hay como muchas, pero sí hay, afortunadamente. Al Y ver, creo que ya, tenemos por bueno, aquí una o dos participantes precisamente en este espacio. ya vamos conversando Sí. entonces. ¿Qué dices, Saraí? ¿Cómo lo ves tú? Bueno, a mí me ha preocupado mucho la competencia de egos en este campo, Ujú, ujú, pero creo que es algo que se puede minimizar, obviar de alguna manera, ¿verdad? Porque es una competencia que ha existido desde hace mucho tiempo, en América Latina estoy pensando, ¿verdad? Em, y que también a veces las discusiones se exacerban porque el que planteó era un ala y el que responde es de la otra ala. Entonces, esos intercambios muy subjetivos a veces, muy llenos de yo sé mucho más que vos o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, por ahí creo que es un asunto que es obviable, es superable, pero que ha afectado esa interoperabilidad humana, ujú, en primer lugar. Y en segundo lugar, para seguir siendo optimista, creo que, y lo dije antes, las reuniones, las cumbres
acceso abierto diamante han generado por lo menos dos herramientas o grupos muy importantes. El Diamas en Europa, que es un acuerdo de revistas Diamante, bueno, de publicaciones Diamante, y el Almasi que mencioné también antes, Ujú. que me parece que ojalá puedan surgir más o fortalecer esas iniciativas. Bueno, no se Fortalecer. trata de que haya muchas, es que haya Ujú. fuertes y Exacto. que nos involucren a muchas personas en esas discusiones y en esas participaciones. Yo creo que esa interoperabilidad es muy importante, es la base con la Sí, que podríamos lograr éxitos en este campo. eh, y que, porque de ello depende también que podamos llegar a más grupos, a más estratos, a más personas para convencerlas de nuestra propuesta, de que tenemos que buscar formas de cómo fortalecer los comunes y no dejar que los comunes se nos vayan de las manos con definiciones espurias que al final de cuentas pueden romper nuestra capacidad de unión. Entonces, así em, es. creo que es importante el trabajo también individual, personal y también colectivo. Así es. Y ahí en ese sentido la comunicación, la difusión, la compartición de lo que hacemos es muy importante para que precisamente esos grupos se sumen más y se hagan más fuertes Mm. y no se diseminen y se hagan pequeñitos esfuerzos que muchas veces son duplicaciones, son que se van perdiendo precisamente porque nunca logran prosperar cuando ya hay algo que hace eso y más de lo que se está buscando. Y lo segundo que yo les quiero preguntar de manera muy concreta, ya en su contexto institucional, en sus espacios y en su país, ¿cuáles serían los casos de éxito o referentes o proyectos en vía de que ustedes pudieran poner como ejemplo, como punto a seguir? Muchas veces cuando hacemos o queremos hacer un proyecto, empezamos por hacer un poco de benchmarking, ¿no? Decir, bueno, a ver, déjame ver quién lo está haciendo ya, para ver cómo lo hizo, a qué se enfrentó, cómo lo resolvió, yo no tropezar con esa piedra y hacer algo que pudiera tener mayor éxito en menor tiempo y sobre todo buscando esa colaboración. Entonces, en sus países, en sus instituciones, ¿qué nos podrían ustedes comentar de manera muy concreta, como un ejemplo, como un caso de éxito de un proyecto, una iniciativa que impulsa, que promueve el acceso abierto a diamante? ¿Empiezo yo? Sí, Saraí, gracias. Bueno, hablo desde una particularidad muy estricta y es que vengo de un país muy pequeño, 5,5 millones de habitantes, que si lo comparamos con México es como el tamaño de los estados más pequeños de México. Sí, sí, Y eso tiene ventajas. sí. Nos hemos puesto de acuerdo desde hace ya muchos años y hemos trabajado, y ese es un caso de éxito, desde las universidades públicas, que son 5, Ujú. en contraparte a las universidades privadas, que son a veces 80 y pico. Pero que las públicas tenemos, dentro de las universidades públicas tenemos eh, mucha más experiencia, muchos recursos y que nos hemos puesto de acuerdo, a pesar de problemas que ha habido, pero que ya llevamos que 12, 13 años trabajando en una comisión que ha sido muy fuerte, muy potente y que hemos tomado iniciativas importantes, por ejemplo, formar el repositorio nacional, a diferencia de otros países, hemos participado en la referencia desde las universidades, no desde la organización gubernamental. Y también con respecto a la formación del repositorio nacional ha sido iniciativa de estas 5 universidades. ¿Qué ha pasado en estas 5 universidades? Bueno, que
hay, de vez en cuando hay desaciertos, pero en general ha habido acuerdos para continuar trabajando en el acceso abierto diamante, en el acceso abierto verde y cuidar que no caigamos entre todos, que no caigamos en prácticas comerciales, porque ya hemos tenido experiencia, hemos tenido ahí la garra del dragón ha llegado a tocar puertas, pero no las hemos abierto y esperamos que eso continúe así. Entonces, creo que ese tipo de organización ha sido exitosa. También tomamos la iniciativa y estamos trabajando en ello para definir una política nacional de ciencia abierta, una estrategia nacional más que la política, pero que en esto hemos ido muy lento porque hay más diferencias dentro de un grupo mucho más amplio y sobre todo donde interviene el grupo gubernamental y algunas universidades privadas también. Entonces ha costado mucho más ponernos de acuerdo, pero estamos en eso y creo que, eh, pues, espero que lo logremos de aquí al año entrante. Sí. Perfecto, muchas gracias. Francisco, ¿qué nos puedes comentar? Gracias. Bueno, casos de éxitos, no sé, es como una relación amor-odio, así, o como una, no sé, felicidad, tristeza, así, es polarizante, la verdad. Porque sí hemos tenido como avances interesantes en el sentido del acceso abierto, por ejemplo. Em, y justo lo documentábamos en el libro que coordina Saray con Fabiano Couto de Ciencia Abierta en América Latina y es el caso de Ecuador. Nosotros tenemos normativa desde el 2004 indirecta, ¿no? No tenemos una norma de acceso abierto como tuvo en su momento, o tiene México, Perú, Argentina, que son los países en la región que tienen normas específicas. Nosotros en el 2004 teníamos, bueno, la LOTAIP, que es la ley de transparencia de la información pública, que, bueno, no tiene nada que ver con ciencia y demás, pero tenemos muchas universidades públicas, ¿no? Entonces, por ahí es como una semillita y luego la Ley Orgánica de Educación Superior que disparó la posibilidad de tener repositorios digitales en las universidades. Pero más allá de eso, nosotros ya teníamos repositorios digitales desde el 2009 y la LOE salió en el 2010. Y pues se puede mencionar ahí Flaxo, Ecuador, la Escuela Politécnica Nacional, la ESPO, la Universidad Técnica Particular de Loja, digamos que son como los pioneros en esto. Todo empezó con Flaxo Ecuador, hasta lo que conozco. Pues a partir de ahí, bueno, viene la LOES en el 2010 y luego con el apoyo de la CNECI, de 22 instituciones montaron sus repositorios digitales y luego con el apoyo de CEDIA, pues otros más. Y pues hoy en día, pues el 75 o más del 75% de las 62 universidades y escuelas politécnicas que tiene el país tienen repositorios digitales. Nosotros fuimos entre los países firmantes del Acuerdo de Buenos Aires en el 2012, donde se constituye la referencia. Y para el 2012 ya teníamos algunos repositorios. Y luego, pues hoy, pues hay más del 75% de cobertura, digamos. Y luego, pues, marcos normativos como el COES y el Código Orgánico de la Economía Social del Conocimiento, pues que dice que los datos de investigación tienen que estar en acceso abierto y otras normativas que dicen que las investigaciones financiadas con dinero público deben estar en acceso abierto y otra por ahí que dice que las instituciones de educación superior deben de promover políticas de acceso abierto. Pues está repartido entre distintas normas. eh, Bien, pero hasta ahorita, digamos que el mayor logro que hemos tenido son los repositorios digitales, ¿no? No se están utilizando para Ruta Verde, por ejemplo,
Es muy poca la cobertura de artículos que hay. No es el, 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 el- el actor ante la referencia, no es la CENESID o el ente regulador del sistema o el ente rector del sistema de educación superior, y ciencia, tecnología e innovación. No, es una empresa privada. ¿Ya? Lo cual eso no puede ser. Entonces, entre otras cosas, y bueno, y por último, podría ser siempre y cuando esté de la mano o a la par con el ente rector, ¿no? O sea, los dos, ¿no? Y luego le dé cuenta al ente rector, pero eso no pasa, ¿ya? Entonces, esas son como la otra cara de la moneda. Si bien es cierto, está la RAE que lo rige CEDIA y que es un no de Ecuador ante la referencia, pues es parte, digamos, de los logros que tenemos. Y luego, una de las cosas, digamos, interesantes es que la propuesta o el proceso de co-creación de la propuesta de política de ciencia abierta del país, que fue parte del segundo PAGA, el segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto, pues surgió a partir de la sociedad civil, no de la academia, no del ente gubernamental, no, de la sociedad civil. Y en este caso Fundación Open Lab. Y Fundación Open Lab movió a la academia y movió a otros actores que son parte de la academia y que son parte del Estado, para hacer esta comunidad que luego co-creó durante 2 años, que es lo que dura los compromisos del PAGA, del segundo PAGA, para generar un documento que fue la propuesta de política nacional de ciencia abierta. Ahora, lamentablemente ya no tenemos CENESID, desapareció la entidad, ahora es una subsecretaría en el Ministerio de Educación. Cualquier parecido no es coincidencia, ¿no? Y, y, este, y hasta ahorita se quedó en propuesta. No ha sido publicado, no ha sido emitido, no ha sido debatido. O sea, creo que vamos a tener que moverlo otra vez desde la sociedad civil, para que presionar y que esto se convierta en una política ya emitida por los entes estatales. Pero bueno, así está. Por eso digo, un tema de amor-odio, un tema de logros y de amores y desamores y cosas así. Así Bueno. es. Sí, pero bueno, pues como dices, hay muchas coincidencias, Y justamente, buenas y malas. Muchas justamente gracias. Adelante, Martín. este tema de las experiencias, pues Mm. aprovechar también para invitarlos a la audiencia que se inscriban y participen activamente en el segundo Congreso Iberoamericano de Ciencia Abierta que se estará celebrando de manera híbrida, principalmente virtual, del 25 al 27 de noviembre. Por ahí ya coloqué en los chats de la sala de Zooms, así como también en el propio canal de YouTube el enlace para que se puedan inscribir. No tiene ningún costo, es una participación abierta. Y justamente, bueno, pues ahí vamos a poder conocer de experiencias en temas de inteligencia artificial y ciencia abierta, monitoreo, métricas, evaluación, prácticas, estándares y tecnologías, ciencia ciudadana y participativa, políticas, buenas prácticas, planes de acción y marcos regulatorios, revistas predatorias, APC y malas prácticas en la publicación científica, desarrollo de habilidades, procesos de sensibilización y apropiación social, e infraestructuras abiertas para la ciencia, buenas prácticas y sostenibilidad. Esto que les acabo de mencionar son las áreas temáticas en las cuales se recibieron postulaciones para el CIPCA y que, bueno, pues ahí experiencias vamos a tener en todos estos rubros, ¿no? Y bueno, prácticamente para cerrar y despedirnos, nos gustaría hacerles una pregunta justamente en un poco jugando este marco de la Open Access Week, en donde pues sabemos que cada año en esta semana pues hay un tema de la semana, ¿no? La verdad yo nunca he sabido muy bien cómo funciona la postulación del tema, quienes participan en el comité, sería interesante participar o saberlo, pero bueno, pensemos que participamos en ese comité, Saray, Francisco, y ¿cuál consideran ustedes que podría ser el siguiente tema o cuáles les gustaría que pudiera ser el tema de la siguiente semana del acceso abierto, la Open Access Week 2026? No sé si Saray nos pueda compartir
un tema y un poco el contexto, y Francisco un tema y un poco el contexto, y con eso pues estaríamos cerrando. Bueno, aquí hay que dejar que la imaginación viaje, porque me parece que podría haber muchos lemas, pero creo que, bueno, al principio dije que el lema de este año a mí me pareció genial, pero podría ser alguna iniciativa también evaluativa Eso sobre estaba las pensando. distorsiones del acceso abierto que me parece que son importantes, qué es y qué no es, o sea, qué es y qué no es, no, cómo combatir esas distorsiones, esas perversidades del mercantilismo para que el acceso abierto sobreviva. Y creo que esa frase de distorsión, el acceso abierto distorsionado o el acceso abierto modificado, cambiado a conveniencia, creo que podría ser un punto de discusión importante para el otro año. Lo que no es el acceso abierto, ¿no? Es, Diferentes es, Lo que no sí, es. muy bien. Excelente, Saray, gracias. Francisco, Bueno, yo lo pongo rapidito y breve. Este, Se beneficia de mi investigación. ¿quién se beneficia de mi investigación? ¿O a quién estamos beneficiando con la investigación? No sé, pero por ahí va, ¿no? ¿Quién se beneficia con mi investigación? Porque, o sea, a veces ni siquiera pensamos en eso, ¿no? Que a la final quien se está beneficiando son las editoriales comerciales y no, no sé, mi país, una comunidad, la ciencia o el conocimiento sobre un tema específico. O sea, ¿quién se beneficia con mi investigación? ¿O a quién beneficiamos? Muy excelente. bueno, habrá que investigar a quién se lo mandamos, Martín. Hay un grupo ¿Sí? y tiene página. Yo creo que es factible hacerle la sugerencia. Pero yo Valdría la pena. también, pero bueno, pues lo propondremos, ¿no? O inclusive una buena dinámica sería tener un tema general a nivel global y tal vez temas específicos de las regiones, ¿no? Porque sabemos que muchas veces las regiones pues tienen sus particularidades, ¿no? Entonces, bueno, vamos a, Podría dividir también. Hay que tener cuidado con eso, ¿verdad? bueno, Sí. pues Rosalina, Antonio, no sé si quieran hacer algunos comentarios de cierre para, bueno, agradecer tanto a Francisco como a Saray y a la audiencia la escucha y la participación y, bueno, culminar con esta muy grata charla que hemos tenido. Sí, muchas gracias. Pues antes yo de quizá bueno, nuevamente agradecer, le daría la palabra a Antonio Razo. Antonio, si quisieras comentar algo, Toño, adelante. Y claro, muy atento a todos los comentarios, la verdad, creo que tenemos una gran oportunidad, ¿no? De demostrar el acceso abierto, el día a día en nuestras instituciones. Realmente pues la plataforma sí existe, tenemos nuestros repositorios institucionales, aunque en este estudio que hicimos en Remedy hace 2 años, no había artículos científicos en realidad en los repositorios en México. Y esto se extiende mucho a Latinoamérica. Entonces, creo que perdemos esa oportunidad de fortalecer los repositorios, la posibilidad que nos da las mismas editoriales de tener las publicaciones en nuestros repositorios, porque se habla mucho de eso, pero no se practica, ¿no? Entonces, muchas veces perdemos esa oportunidad, porque eso nos pertenece, ¿no? Los repositorios institucionales pues nos pertenecen, ahí no va a meter mano la editorial. Y tenemos en México sobre todo muchas tesis de doctorado y de maestría. Todavía no se ha dado, aunque aquí en mi institución sí ya llegaba a ver la posibilidad de que pero pues que en su momento en Estados Unidos acapara la producción de tesis de doctorado, de comprarlas
y limitar el acceso, pues ya está volteando a ver a Latinoamérica. Entonces creo que debemos de tener mucho cuidado de qué hacemos, porque esto que es las fortalezas que tenemos en México y Latinoamérica, pues se pueden ver afectadas muy fácilmente, ¿no? Entonces, pues nada más es estar muy atentos y fortalecernos como comunidad, ¿no? Gracias, Antonio. Y Rosalina, si gustas hacer, bueno, pues también el cierre. Sí, muy bien. Pues antes de cerrar, bueno, nuevamente agradecerles, Francisco, Saray, fue un verdadero placer platicar con ustedes, y pues desde aquí, desde México, reiterarles de Martín, de parte de Remeri, de nosotros, pues que estamos siempre atentos y activos y abiertos en seguir colaborando. Saben que formamos parte de la referencia y colaboramos en algunas iniciativas que ustedes mismos también nos han permitido colaborar en Ciencia Abierta. Y pues desde aquí les refrendamos nuestro compromiso de seguir empujando todas estas iniciativas en nuestro país, eh, desde Remeri, desde CUDI, y pues buscando, porque lo seguimos haciendo, la colaboración en este caso con la Secretaría de Investigación y Ciencia y Tecnología de nuestro país, que esperamos que se pueda dar de manera directa o indirecta, pero que se pueda dar. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos. Yo les voy a pedir a todos los participantes si pueden activar los que puedan un momentito su cámara para tomar una captura de pantalla como foto grupal, para poderla tomar. Ok, a ver. Estamos eliminando los destacados para podernos vernos todos. Ok, ahí estamos. Listo. Muy bien. Perfecto. 1, 2, 3. Norma, nos faltó Norma, se acaba de habilitar su video, parece. Va de nuevo. 1, 2, 3. Muchas gracias. Excelente, bueno, pues agradecemos a todos su escucha. Seguimos estando en contacto por las propias redes de Remeri CUDI y bueno, pues también estén presentes de los mailing lists que están habilitados, porque bueno, pues seguiremos trabajando desde Remeri CUDI a convocar a la comunidad de repositorios y bueno, pues también a la espera de dar noticias recientes de varias noticias que se están por ahí cocinando a nivel nacional, ¿no? Entonces, muchísimas gracias, Saray, Francisco, muchas gracias y bueno, pues seguimos. Muchas gracias. No se olviden de... Gracias a todos. Bueno, Que Un tengan abrazo. muy buen día Bye. y buena semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego.